Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado circulando en los medios y en las redes sociales, y que ha generado un montón de especulaciones. Vamos a sumergirnos en el intrigante título que ven ahí arriba, Müjdeistan la Kerem Bürsin, la reacción de Hande que lo dice todo. Sí, así es, vamos a desglosar todo lo que rodea esta supuesta interacción y, lo más importante, la reacción de Hande Erçel, que según muchos, lo dice absolutamente todo. Estoy súper emocionada de poder analizar esto con ustedes, así que si les gusta este tipo de contenido de entretenimiento, chismes del mundo del espectáculo y análisis de las celebridades, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Empecemos. El mundo del espectáculo turco y en particular las vidas de sus estrellas más queridas como Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre están bajo la lupa. ¿Y es que a quién no le gusta seguir las idas y venidas de estas figuras públicas? Ahora, la atención se ha centrado en un incidente que involucra a Müjdeistan, una conocida periodista y presentadora de televisión en Turquía, y su supuesta interacción con Kerem Bürsin, que habría llevado a una reacción muy significativa por parte de Hande Erçel. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasó exactamente? ¿Fue una entrevista, un encuentro casual, una declaración pública? Y lo más jugoso de todo, ¿cómo reaccionó Hande? Según los informes y los rumores que han surgido, la situación se desencadenó después de que Müjdeistan hiciera una pregunta o comentara algo sobre Kerem Bürsin. Los detalles precisos de lo que dijo Müjdeistan son un poco difusos, pero las versiones más extendidas apuntan a que se trataba de una pregunta sobre la vida personal de Kerem, quizás relacionada con sus relaciones o su futuro profesional, algo que normalmente podría ser abordado en una entrevista. Lo interesante aquí es que, según la cobertura mediática, la respuesta o la reacción de Kerem Bürsin a la pregunta de Müjdeistan fue lo que captó la atención, y de ahí, la reacción de Hande Erçel se convirtió en el centro de atención. Ahora, hablemos de Hande Erçel. Ella, junto con Kerem Bürsin, formaron una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía, y su separación, aunque anunciada, todavía genera mucha expectación y análisis entre sus fans. Siempre hay una esperanza o un deseo de que vuelvan, o al menos de que mantengan una buena relación. Por eso cualquier indicio, cualquier gesto, cualquier palabra que pueda interpretarse como una señal de su actual estado emocional o de su relación con Kerem, es analizado al detalle. En este caso particular, se dice que Müjdeistan le hizo una pregunta a Kerem Bürsin, y la manera en que él respondió, o incluso su lenguaje corporal durante la interacción, fue interpretado por algunos como evasivo, incómodo, o quizás algo que dejó entrever más de lo que pretendía. Y es precisamente aquí donde entra Hande. Según los rumores, Hande Erçel fue informada de esta situación, o quizás vio la entrevista o leyó las noticias, y su reacción fue descrita como un momento clave. Las descripciones varían, pero muchas apuntan a que Hande mostró una expresión facial, un comentario breve, o incluso una acción que fue interpretada como un reflejo de sus sentimientos. El título mismo, la reacción de Hande que lo dice todo, sugiere que su reacción no fue sutil, sino más bien una manifestación clara y directa de algo. Podría ser decepción, resignación, enfado, o incluso una especie de entendimiento o aceptación de la situación. Los fans y los medios de comunicación, ávidos de información, analizaron cada pequeño detalle de sus apariciones públicas posteriores, sus publicaciones en redes sociales e incluso los comentarios que hizo a la prensa, buscando esa pista definitiva. Algunos especulan que si Kerem respondió de una manera que sugería que estaba avanzando en su vida personal, o si hizo algún comentario sobre su pasado que Hande no apreció, su reacción podría ser de decepción o incluso de fastidio. Otros, sin embargo, creen que si Kerem respondió de forma evasiva o incómoda, la reacción de Hande podría ser de comprensión, quizás pensando que él está lidiando con la presión mediática o con sus propios sentimientos. La clave aquí es la interpretación. Lo que para unos es una cosa, para otros puede ser completamente diferente. Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías. Los fans de Hande desmenuzaron cada posible indicio. Algunos defendieron a Hande argumentando que ella merece respeto, y que no debería ser constantemente cuestionada sobre su expareja. Otros, más emocionados por la posibilidad de una reconciliación, buscaron en la reacción de Hande un signo de que ella todavía sentía algo por Kerem. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo a menudo se magnifica todo.
Una simple mirada, un silencio, una publicación en redes sociales, pueden ser interpretados de 1000 maneras diferentes y muchas veces, estas interpretaciones están más influenciadas por los deseos y las expectativas de los observadores que por la realidad de la situación. Sin embargo, no podemos negar que el carisma y la conexión que Hande y Kerem compartían cautivaron a millones, y por eso, su dinámica posterior sigue siendo de gran interés. Ahora, ¿qué se sabe con certeza? La información exacta sobre lo que dijo Müjde Aystal y la respuesta de Kerem Bürsin es a menudo fragmentada y sujeta a la interpretación de los medios turcos. Lo que sí parece ser un consenso es que hubo una interacción, y que la reacción posterior de Hande Erçel, sea cual sea, fue notable. Algunos reportes sugieren que Hande respondió a preguntas de la prensa sobre Kerem y Müjde Aystal, y sus respuestas, o la forma en que las dio, fueron lo que se consideró lo dice todo. Podría haber sido una sonrisa forzada, un suspiro, un comentario breve y contundente, o incluso un silencio elocuente. La belleza de este tipo de situaciones es que dejan mucho a la imaginación. Nos invitan a ser detectives del corazón, a buscar significados ocultos en gestos y palabras aparentemente inocuas. Y es precisamente ese misterio lo que hace que estos temas sean tan adictivos para los aficionados al entretenimiento. Por mi parte, creo que es fundamental recordar que Hande Erçel es una persona y tiene derecho a su privacidad. Si bien es cierto que su relación con Kerem Bürsin fue pública y muy querida, su vida personal después de la ruptura es suya. Sin embargo, entendemos la fascinación. Cuando vemos a dos personas que creímos que eran perfectas juntas, y luego observamos sus reacciones individuales a las interacciones de la otra persona, es natural que nos preguntemos qué está pasando en sus vidas y en sus corazones. Así que, para resumir, el foco de este vídeo ha estado en la supuesta interacción entre la periodista Müjde Aystal y Kerem Bürsin, y cómo esta interacción provocó una reacción en Hande Erçel que, según la prensa y los fans, fue muy reveladora. Hemos explorado las diferentes interpretaciones de lo que pudo haber sido la pregunta, la respuesta de Kerem, y sobre todo, la reacción de Hande. Y aunque no tengamos una confirmación oficial de los sentimientos exactos de Hande, la cobertura mediática y la especulación general apuntan a que su reacción fue significativa, quizás indicando una mezcla de emociones, desde resignación hasta un toque de incomodidad ante la mención de Kerem en un contexto que podría recordarle su pasado juntos. La atención que se le da a estas figuras públicas es inmensa, y cada detalle se examina minuciosamente. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan encontrado interesante y que les haya dado una buena visión general de este tema tan comentado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que la reacción de Hande fue tan reveladora como dicen? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente pasó? Déjenme sus opiniones en los comentarios de abajo, me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si les gustó el vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, o simplemente que disfruten de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.